Sí, yo más que ver la posibilidad, es para iniciar ya la reparación, porque este órgano necesita reparaciones más que una restauración completa, cosa que es muy importante porque varía mucho lo que es el precio, ¿no?, de una intervención. Es un instrumento de la casa Walker, de Ludwigsburg, en el sur de Alemania, cerca de Stuttgart. Es un instrumento de excelente calidad, ha sido una de las casas más importantes del mundo en su época. Y bueno, es un instrumento de dimensiones relativamente pequeñas, pero es un instrumento de alta calidad y muy importante para la ciudad de Mercedes, ya que es el único órgano que hay en el departamento de Soriano a día de hoy. Ojalá se pueda completar la catedral de Mercedes, por ejemplo, tiene una tribuna muy grande y sería increíble algún día poder instalar un instrumento para completarla. Aquí en este órgano pues hay desgaste normal, es un instrumento que se restauró completamente hace 45 años y todos los mecanismos de cuero son pequeños fuellecitos, que lleva alrededor de unos 800 fuellecitos, se han ido desgastando, la piel se ha ido resecando, como es normal, el cuero es muy finito. Entonces a día de hoy lo que toca es, bueno, hay dos opciones, una es el cambio total de todos esos fuellecitos, otra es el ir reemplazándolos a medida que se van rompiendo. Entonces son esas dos opciones, claro, varía el presupuesto, si se hace una intervención completa de sustitución de todos esos elementos, o si se cambian solamente los que están rotos, si se entrena a una persona de aquí para que pueda ir haciendo ese mantenimiento, porque como todo, mientras que se mantiene en funcionamiento es fácil, pero una vez que se deja de mantener y se pasa al estado de abandono, pues es el problema que se caen los instrumentos y luego recuperarlos es mucho más difícil y más caro. Los que no conocemos, un acordeón piano o un bandoneón, que son parientes de este instrumento, funcionan con una membrana de metal por donde pasa el aire. ¿Cuál es la mecánica de este? ¿Cómo pasa el aire por el tubo y se genera la música? Sí, pues los tubos en general son como flautas dulces, tienen un bisel que hacen que el aire vibre, y bueno, se genera la columna de aire, bueno, etc. Así se genera el sonido de la mayoría de los tubos. Pero luego sí que hay sonidos que funcionan con lengüetas como los acordeones y los armonios, y tienen un resonador, que son como las bubucelas que vemos en el fútbol, que amplifican el sonido de esas lengüetas. Aquí en este órgano tenemos solamente un registro de lengüetas, que es un oboe, y luego hay otros registros que tienen la particularidad de que tienen varios tubos que suenan a la vez para producir una sola nota. Tienen hasta 5 tubos en un solo registro. Entonces, 200 tubos para un solo registro. Y sí, siempre son muchas horas de trabajo, porque construir solamente esos fuellecitos son ya muchas horas, y luego la instalación, limpieza del instrumento, siempre son máquinas muy sofisticadas, por eso siempre llevan mucho trabajo, muchas horas. Sin duda. Claro, una ciudad como Mercedes, se reúnen unas cuantas personas y juntan el dinero necesario fácilmente. El tema es coordinar este tipo de cosas y divulgar, que la gente conozca el patrimonio que tiene, que con muy poco esfuerzo de muchas personas se puede poner en funcionamiento. En Paysandú, en el año 97, se hicieron colectas a nivel de la ciudad y bueno, se pudo restaurar el órgano, que era un trabajo mucho más importante, un trabajo muy grande el que había que hacer. Se consiguió y el instrumento sigue funcionando desde hace prácticamente 30 años en un estado óptimo. Hay muchas actividades. Y, por ejemplo, en Salto recibieron la donación de un órgano que viene desde Suiza. Y también se han organizado conciertos para recaudar fondos, se han hecho, bueno, colectas, gente que ha aportado, y de esa forma se ha conseguido traer un órgano nuevo desde Suiza, que es el órgano más grande del país. En Colonia del Sacramento, por ejemplo, se reunió un grupo de vecinos y trajo un órgano desde Francia que es igual al órgano de coro de Notre Dame de París. Mismos años, mismas manos, es el taller, la Casa Merclin, que lo hizo, y también es un grupo de vecinos que trajo el instrumento y que ha financiado completamente la obra de traerlo, que ha sido importante, y lo financian también
completamente la instalación del órgano en la Basílica del Santísimo Sacramento de Colonia. Es un instrumento que está esperando poder ser puesto al servicio religioso y al servicio público para la pedagogía y los conciertos. ¿Qué estamos viendo? Acá estamos viendo toda la tracción neumática de este órgano. Cuando uno toca, hay pequeñas válvulas que abren pequeños relays, que abren fuelles y válvulas así, hasta que hace que el impulso que estamos dando a la tecla llegue al tubo indicado. Este órgano tiene unos 15 registros, quiere decir que hay 15 veces un juego de tubos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el sonido de oboe, tenemos 56 notas en el teclado, hay 56 oboes. Flautas, 56 flautas, y así se van multiplicando los tubos, y bueno, necesitamos toda esta ingeniería neumática para poder enviar las señales desde el teclado a esos tubos. Los tubos sonoros, ¿no? Estos son tubos de tracción neumática. En esta época, y sobre todo en esta casa, que es la casa Walker, que hizo la mayoría de los órganos que hay en Uruguay, era lo que predominaba en este tipo de técnica, que es la tracción neumática. Hay otros instrumentos que son mecánicos, que simplemente uno toca y es una varilla de madera que tira de la válvula y envía el aire a cada tubo, o como en el caso del órgano nuevo que llegó a Salto, es transmisión eléctrica, que ya existe desde la segunda mitad del siglo XIX. ¿Este órgano de qué época es? Y es no sé exactamente el año, pero es de las primeras décadas del siglo XX, debe de ser de 1910, 12. ¿Por el modelo? Sé que es más antiguo que el de Paysandú, que es de 1906, porque hubo un cambio en la estética. Ya, si bien el mueble sigue siendo de estética historicista, empezamos a ver elementos un poco Art Nouveau en el interior de las consolas en esos años. Entonces, por eso sé que es un poquito más tardío. Yo lo que me estoy ocupando, dado a que tengo ahora los contactos y la posibilidad de conseguir instrumentos para Uruguay, me puse como un proyecto personal, lo estoy llevando a cabo con ayuda de ciudadanos o la iglesia, y bueno, a partir de ahora sí algunos gobiernos departamentales están participando, que es de dotar a todo el país de al menos un órgano y un clavecín en cada capital departamental, al menos. De momento pues he conseguido enviar este órgano a Colonia, a Salto. Ahora mismo se está desarmando y empaquetando un órgano para Rocha, que se tiene que hacer un embalaje especial porque no se va a poder instalar ni bien llegue, entonces eso requiere un coste suplementario de lo que es el embalaje del órgano. Y bueno, ya vinieron 4 clavecines y vienen 13 clavecines más para ser puestos al servicio de los conservatorios y las diferentes iglesias y teatros del país. Esto es como una especie de orquesta. Esto es una especie de orquesta que la puede manejar una sola persona. Antes para crear el sonido del órgano, ahora nada, son los microchips y 4 parlantes y suena, pero no tiene nada que ver con lo que es el sonido real del instrumento. Como escuchar una orquesta sinfónica en directo o escuchar en un conservatorio electrónico. Un sonidito que imita la orquesta sinfónica, pero no tiene nada que ver con la experiencia real de escucharlo. Entonces, para crear el sonido de estos instrumentos se necesitaban estos tubos que son como flautas. Esto no pasa, no te lo hago porque soy técnico, ustedes no lo tocan. Para poder crear el sonido hay flautas de diferentes tipos y tamaños que van a hacer los diferentes sonidos. Entonces, el órgano nace como con sonido de órgano. Nace con sonido de órgano. Empezaron a construir instrumentos en el siglo II después de Cristo, siglo III después de Cristo. Y tenían este sonido que encontramos en estos últimos años. Era simplemente sonido de órgano. Con el paso del tiempo fueron agregando más tubos y se dieron cuenta que podían imitar otros instrumentos. Puede hacer el sonido de flauta, llegando más y más, y ya por el Renacimiento, por toda la
¿Qué ha significado para ti haber restaurado el órgano en Notre Dame, nada menos y nada más? Sí, Después bueno, del incendio. sí, no, es un honor, un orgullo, fue una responsabilidad enorme en unas condiciones de trabajo muy duras. Entonces, eh, ha sido, sí, una obra muy importante en mi vida, pero he tenido siempre la suerte de estar trabajando en proyectos así de muy alto nivel por las empresas en las que he estado trabajando desde que me fui a Europa. ¿Qué grado de deterioro tenía ese instrumento y qué trabajo requirió? El órgano de Notre Dame había sido restaurado en 2015, entonces el estado del instrumento era bueno, sin embargo estaba muy contaminado con el polvo de plomo debido a que se fundió el tejado. Y bueno, el trabajo sobre todo consistió en descontaminar el órgano, pero había que desarmarlo por completo. Y si aquí en este órgano estamos hablando de alrededor de, no sé, 600 tubos, Notre Dame son 8.000 tubos, entonces hay que pensar en lo que es el tamaño del instrumento. Los tubos más largos del órgano de Notre Dame miden 11 metros de alto, que producen prácticamente un infrasonido. Y bueno, es todo a gran escala, ¿no? Son proyectos muy grandes y bueno, siempre complicados. ¿Y qué cantidad de luthier trabajaron, de artesanos? Porque hay diferentes técnicas, hay metal, hay madera, hay cuero. Exactamente, éramos 3 empresas de Francia que restauramos el órgano, eran unas 40 personas que estaban alrededor del proyecto en diferentes temas, tal como la electrónica, el cuero, sí, todas esas diferentes competencias. Exactamente. Tenía dos pasiones, una era la arquitectura, Ajá. sobre todo la arquitectura patrimonial y el órgano. En un concierto que dio la maestra Cristina García Vanegas en Paysandú, en un órgano hermano de aquí de Mercedes, me fascinó el sonido del órgano y la música de Bach. Luego me fui dando cuenta que era mejor, estaba más interesado y tenía más capacidades como técnico que no como músico. Ajá. Siempre hago la broma de que era tan malo tocando que me mandaron a afinar y ahí me quedé. Entonces, bueno, me fui a Europa para formarme en esto, siempre pensando en trabajar en Uruguay, pero bueno, dado que la iglesia perdió la tradición musical casi milenaria, debido a los cambios introducidos en mitad del siglo XX, aquí en Uruguay no era muy viable dedicarme en exclusiva a esto. Entonces, sigo trabajando en Europa y como hobby, de manera totalmente desinteresada, voy haciendo estos proyectos en Uruguay como lo de la traída del órgano a Colonia, el órgano de Salto. Ahora estoy aquí en Mercedes para echar una mano y guiarlos un poco cómo moverse para poder poner en marcha este órgano. Entonces, ciudadanos y autoridades departamentales, esto es un bien cultural de todos, más allá de que esté en una iglesia y de que se enfoque al patrimonio, a la música religiosa. No podemos decir que la Capilla Sixtina, por ejemplo, no es una obra universal que nos pertenece a todos en cierta forma. Entonces esto es igual, la música sacra puede ser apreciada como elemento religioso, pero también como arte simplemente por todos, y de eso se trata. Y para las nuevas generaciones, ¿cómo tentarlos a este tipo de música y a este tipo de instrumentos cuando uno puede decir, bueno, pero yo tengo un órgano en casa que lo guardo debajo de la cama? Claro, pero podemos escuchar una orquesta sinfónica imitada por un organito electrónico, y evidentemente es un sonido, y otra cosa es una orquesta sinfónica con sus 80 músicos en directo. Esto es igual. Este órgano, dentro de él, tiene unos 600 tubos, que cada uno de ellos es un instrumento. Entonces, no es lo mismo un organito con 2 parlantes, que puede sonar muy fuerte, pero nunca es el sonido real de un instrumento. Se han hecho instrumentos con muchísimos altavoces imitando el órgano, por el valor de prácticamente un órgano real, porque son instrumentos que se hacen a medida, e igualmente nunca es igual el sonido imitado que el sonido real. Y que una vez que se pone en funcionamiento este tipo de instrumento, que se restaura, que se pone óptimo, ¿quién debería ejecutarlo? ¿Qué formación debería tener? ¿Solo un pianista o debería tener una formación especial? Bueno, acá en Uruguay ha habido unas políticas de continuidad de este tipo de instrumentos nefastas. Siempre han estado cerrados y han estado al servicio de 1 o 2 personas en la parroquia. Lo que se hace en Europa es que están abiertos a todo aquel que seriamente tiene intención de aprender a utilizarlos, ¿no? Entonces, los conservatorios, por ejemplo, todo aquel que aprende piano suele tener como instrumento secundario el órgano o el clavecín, y entonces
están abiertos a las escuelas. Entonces, por ejemplo, en Francia, todo lo que son instrumentos de parroquia los mantienen las intendencias porque están al servicio de la pedagogía y de los conciertos. Y todo lo que son instrumentos de catedral los mantiene el Estado por ser bienes patrimoniales excepcionales que pertenecen a la nación, de la misma forma. Entonces hay este uso compartido de lo religioso y lo privado, o lo público, lo público es el Estado el que está detrás. Entonces sí que hay un uso muy grande porque gran parte de la población, y esta es la única manera de preservar las tradiciones y de que la gente se las apropie. Y un instrumento con el registro sonoro de este tipo abre la posibilidad de que se pueda hacer otro tipo de música que no solo sea la sacra, la religiosa. Sin duda, en estos instrumentos se puede tocar prácticamente todo tipo de música. De hecho, por ejemplo, en España durante la República, que las iglesias sufrieron muchos daños y algunas se salvaron porque los órganos pasaron a ser instrumentos de baile de salón. Se tocaba tango, se tocaba pasodobles, así se salvaron muchos de los instrumentos en España. Y hoy día, pues, bueno, no, desde siempre los instrumentos se han utilizado para todo tipo de repertorio. Por ejemplo, en Italia es muy común que los órganos tengan percusión, tengan tambor, platillo, para el repertorio popular y operístico. Entonces, como antiguamente la música, las orquestas, todo esto estaba, no era como hoy que estaba puesto de bienes públicos, estaban en los castillos, era para unos pocos todo esto. La Iglesia con el órgano ha sido el gran democratizador del repertorio musical importante. Entonces, las transcripciones de música de orquesta, todo esto, se hacían desde siempre, estamos hablando desde siglo, prácticamente un milenio atrás, el órgano ha estado al servicio de los conciertos también. Siempre ha habido esta doble actividad, que no es nada nuevo, y con todo tipo de repertorios. Incluso en algunos sitios, cuando se va a hacer determinadas actividades, pues se quita el Santísimo porque la iglesia se convierte en un salón y no pasa a ser un salón para otro tipo de actividades y luego se vuelve a instalar el Santísimo en el templo. ¿Qué sigue ahora con el órgano de la Iglesia María Auxiliadora? Pues ahora juntarse autoridades departamentales, vecinos normales, vecinos ilustres, gente de la comunicación, notarios, siempre arquitectos, siempre hace falta todo este grupo de gente para unirse y bueno, ver la manera de juntar los fondos necesarios para poder ponerlo en funcionamiento otra vez, porque realmente le falta poco y es un bien fabuloso. ¿Sabemos de cuánto hablamos más o menos? Y no, yo no puedo decir, yo trabajo en Suiza, entonces manejo los precios suizos que no serían muy convenientes para Uruguay, pero sí que los puedo guiar en cuanto a qué hacer y qué no hacer. ¿Lo harías tú la restauración? Yo no voy a contar con el tiempo suficiente. Yo en Paysandú, hay veces que vengo a Paysandú por 4 días y me paso 3 días manteniendo el órgano en lugar de ver amigos. Aquí en Mercedes no voy a poder destinarle todo ese tiempo. Ahora hice una evaluación, vi que no voy a poder en un día hacer gran cosa, entonces no tiene sentido que pierda un día de estar con mis seres queridos en Paysandú porque no voy a conseguir mucho. Y una restauración de este tipo, de este órgano en particular, ¿requeriría importar algún material especial, alguna compra extra más allá de lo que insuma el trabajo? Sí, estos fuellecitos, que hay unos 800 en el órgano, se pueden encargar en Europa, se pueden hacer en cuero de cordero o se pueden hacer en un material sintético, se pueden producir acá en Uruguay, depende. Pero sí que bueno, ese tipo de materiales, pero no es algo demasiado grande lo que es la importación, son materiales más bien pequeños y no muy pesados. ¿Y hay gente acá en Uruguay que con tu guía pueda hacer la restauración? Sí. De hecho, en Paysandú estamos trabajando con un carpintero de Paysandú, que es quien está ahora desarmando el órgano que se va a instalar en Rocha. Y también hay otros técnicos como Sebastián Gocio y Jaime Camps que trabajan en Montevideo. Entonces, bueno, a ver. ¿Puede hacerlo? Sí.